mientras me envían sus preguntas, me gustaría hacer una breve reflexión sobre la importancia de la consistencia en la gestión de las inversiones, ¿no? Y aquí vamos a vamos a introducir un poco términos de matemática financiera. Aquí les he traído dos ejemplos de, pues por ejemplo, dos inversiones en dos fondos de inversión o dos carteras. Entonces, en el fondo A, pues el inversor en el año 2017 perdió un 36%, en el año 2018 ganó un 27,50 y en el año 2019 pues el inversor ganó pues un 15%. Mientras tanto, el inversor B, el que tenía el fondo B o la cartera B, pues en el 2017 perdió un 1%, en el 2018 un 3%, y en el 2019, pues en el 2018 ganó un 3% y en el 2019 ganó un 4,5%, ¿no? A priori, si sumamos las rentabilidades, hacemos un sencillo cálculo, pues tenemos que en el fondo A se obtuvo un beneficio, una rentabilidad de un 6,5. Y el cliente, el inversor del fondo B, pues también obtuvo una rentabilidad de un 6,5. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que si calculáramos el saldo que tiene en el fondo A, el cliente A, estaría perdiendo dinero, perdería un 2,10% y en cambio el del fondo B ganaría un 2,14%. Bien, esto es debido a que para hacer el cálculo de las inversiones no se puede coger una mera aritmética simple. Es decir, no podemos coger las rentabilidades que tenemos aquí, sumarlas y dividirlas entre 3. ¿Por qué? Porque básicamente las rentabilidades de un año a otro, una depende de otra. Es decir, en el fondo A, el cliente cuando pierde un 36%, ese 36% lo tiene que recuperar, con lo cual tiene que sacar más rentabilidad que el 27,5% que recupera. Entonces, la rentabilidad de un año depende es decir, si la inversión sigue, las rentabilidades no se pueden aislar la una de la otra, porque el capital inicial en el inicio de 2018, después de una caída de un 36%, no son 100.000 euros o 1 millón de euros, es decir, no es el capital inicial que puso el cliente, sino que parte de un punto de partida más bajo, ¿no? Entonces, por eso se utiliza la medida geométrica, que es un cálculo algo distinto, que es una fórmula que es sencilla, que pues poniendo pues en Google la encontrará enseguida, ¿no? Pero que básicamente es la fórmula que se aplica para calcular la rentabilidad real de la inversión, ¿no? Esta es habitualmente la media geométrica es la media que encontrarán pues en las fichas de los fondos de inversión cuando se calcula la rentabilidad anualizada de los fondos en nuestra plataforma, ¿no? Entonces, y al final vemos que el inversor B teniendo rentabilidades más moderadas, gana más dinero que el inversor A, que a priori pues tiene más volatilidad y tuvo años mejores, ¿no? Con lo cual, aquí hay que destacar la importancia de la consistencia en la inversión. Es decir, es tanto importante ganar mucho como perder poco. Si perdemos mucho, como es el caso del año 2017 en el fondo A, luego tenemos que recuperar mucho, ¿no? Con lo cual nos va a costar. Entonces, de aquí que a veces es más importante pues tener el patrimonio diversificado y hacer una buena gestión pues utilizando pues ya sea pues una parte en renta fija, una parte en renta variable. Dentro de la renta variable pues no es lo mismo tener una acción directa que tener un fondo de inversión, que al final pues en el fondo de inversión pues
pues los pesos entre toda la cartera de valores, los 30, 40, 50 valores que tenga el gestor se equilibran y los resultados de ese valor pues no influyen tanto en el resultado global, y el fondo pues también puede utilizar derivados, puede utilizar opciones, puede tener más liquidez, menos liquidez, pues digamos, cubrir la cartera en ciertos momentos, ¿no? Lo mismo ocurre pues un poco con los ETFs, pues que en los ETFs al ser productos de gestión pasiva, pues tampoco pueden tener coberturas, ¿no? Entonces, es importante a la hora de componer, de hacer una composición de cartera, pues ver exactamente qué pesos distribuyo a cada inversión y luego tener en cuenta, y dentro incluso de nuestra cartera de acciones, pues ver también el riesgo que puede tener esa acción, ¿no? Es decir, no es lo mismo esto, por ejemplo, en el caso de, ya sea en el caso de valores, por ejemplo, en el caso de valores españoles, pues en bolsas y en la página web de Bolsas y Mercados suelen haber informes mensuales en los cuales suele ver la volatilidad y suele ver la beta, la beta sería la variación que tiene el valor respecto al índice de referencia, habitualmente pues en este caso pues el IBEX, ¿no? Y nos puede dar un indicativo, y la volatilidad evidentemente se puede calcular en distintos periodos. No es lo mismo la volatilidad que puede tener un valor en el corto plazo a 3 meses que, pues por ejemplo, posiblemente la volatilidad que tengan los valores ahora mismo a 3 meses sea mucho más alta debido a todos los eventos que hemos vivido, que la que tengan a 6 meses o a 12 meses, ¿no? Entonces, por eso es interesante ver pues la beta, la volatilidad en varios periodos de tiempo, porque a veces el corto plazo pues nos puede, digamos, engañar respecto al riesgo que pueda tener esa acción, ¿no? En los fondos, al final también ocurre lo mismo. Es decir, en los fondos también tenemos indicadores para ver qué volatilidad puede tener el fondo y para ver, pues, aparte de la calificación del riesgo que pueda tener el fondo, pues también tenemos estadísticos que nos pueden ayudar a calibrar la volatilidad del fondo, ¿no? Entonces, esta reflexión pues la hago pues precisamente porque en Renta Markets, con las carteras gestionadas que llevamos, pues la premisa esta la tenemos muy, muy presente, el hecho de, al igual que con nuestros dos fondos, Renta Markets Sequoia y Renta Markets Narval, en el cual a veces es más importante perder muy poco que ganar mucho, ¿no? Con lo cual, si las carteras o el fondo, pues hacemos una gestión conservadora, conservadora no quiere decir que no vayamos a ganar dinero, pero con una buena gestión del riesgo, entonces esto evitará tener pérdidas abultadas y tener que cambiar la estrategia o tener que arriesgar más para recuperar esas pérdidas, ¿no? Lo mismo ocurre un poco pues siendo pues un símil pues con las carteras pues que ustedes pueden tener, en el cual pues es importante pues según a lo mejor pues según el tipo de inversión que queramos realizar, si es una inversión a medio, a corto o a largo plazo, pues en las inversiones a corto plazo pues poner stops, porque al final una inversión a corto pues no se tiene que convertir nunca en una inversión a largo plazo, porque el precio nos haya bajado y no haya ido como nosotros esperábamos, ¿no? Entonces el tema, el tema de los stops nos puede ayudar en la gestión de nuestras inversiones,
Y otro tema que también nos puede ayudar en nuestras inversiones, pues es el tema que estamos haciendo ahora todos. El tema, pues que quien más, quien menos, pues está o entregando la documentación fiscal a su gestor o con el Renta Web, pues haciendo la renta y haciendo números, ¿no? Entonces a partir de aquí es la importancia de cuadrar, pues siempre intentando pagar lo menos a Hacienda, ¿no? Es decir, eh, entonces, pues de cara sobre todo, pues noviembre, diciembre, que son los dos últimos meses del año, pues analizar, que con la plataforma pues se puede ver, analizar qué plusvalías, qué minusvalías tenemos. Recordar que las plusvalías, los incrementos de patrimonio de acciones se pueden compensar, decrementos de patrimonio se pueden compensar con incrementos y decrementos de patrimonio de los fondos de inversión. La renta fija va por otro lado. Y entonces, pues, siempre a final de año, pues, hacer un análisis de la cartera, y eso también nos puede servir para ver qué valores no han ido bien, ¿no? Qué inversiones no han ido bien, ¿no? Y entonces, pues, aquellos valores que no han ido bien, pues puede ser conveniente, pues motivado por el tema fiscal, aunque les hayamos cogido cariño porque son valores que pues a lo mejor pues hemos estado mucho tiempo pues mirándolos o mucho tiempo pues viendo cómo analizándolos, etcétera, etcétera, no nos han ido bien pues por mil cosas, ¿no? Pues esos valores pues sí que es interesante venderlos para aprovechar el tema fiscal y de esa manera pues pagar lo mínimo Hacienda. Si al final de esta suma y resta de plusvalías, minusvalías, tenemos más minusvalías, esas minusvalías se pueden compensar con el 25% de los dividendos que cobramos. Con lo cual, pues bueno, tenemos otra vía de compensación. Y si aún así, pues esas minusvalías nos quedan por compensar, pues bueno, tranquilos, tenemos 4 años para compensar esas minusvalías, ¿no? Entonces, importante, una vez hayamos hecho la declaración, pues apuntarse en la agenda, pues si hay algún saldo pendiente de compensar, pues apuntárselo para tenerlo en mente y en las gestiones que hagamos en el que viene, pues compensar ese saldo que pueda quedar pendiente, ¿no? Y si no, pues bien, no hay prisa, hay 4 años, ¿no? Entonces, pero sí que es importante pues tenerlo en mente si tenemos algo pendiente por compensar. A lo mejor el año siguiente, pues con los dividendos, pues a lo mejor ya podemos compensar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una vez hecha esta reflexión, ¿no? Sobre la importancia de la consistencia en la gestión, ¿no? A veces, y aquí también me gustaría hablar del concepto de la volatilidad, ¿no? Al final, pues, ahora es muy complicado porque estamos en una época donde la volatilidad pues está disparada, ¿no? Hemos tenido pues unas semanas de cierta tregua, pero esta semana pues hemos visto cómo los mercados pues ayer pues volvieron a tener fuertes caídas, con lo cual pues la volatilidad otra vez ha vuelto a subir, ¿no? Entonces es difícil en unos entornos de volatilidad, pero de aquí pues también el hecho de diversificar la inversión, pues ya sea con una cartera gestionada, porque el gestor pues puede hacer una cosa totalmente distinta a la nuestra, o también sencillamente por el hecho de a lo mejor tener una parte del patrimonio que no esté tanto en renta variable, ¿no? Entonces, para partes del patrimonio que no queramos tener expuestas al mercado de renta variable, aquí hay 2 o 3 ideas que nos pueden ir bien. Una sería hacer una cartera gestionada con un perfil conservador, de tal manera pues obtenemos una rentabilidad eh,
con una dependencia de la renta variable pues mucho menor, ¿no? Donde el peso de la renta fija muy variada, porque los fondos que se utilizan son muy variados, es importante. O luego utilizar pues nuestro fondo de renta fija, Renta Market Sequoia, que este año pues está dando un 3,58%, ¿no? Y que realmente pues la cartera que tiene comprada pues de bonos pues es realmente de calidad. Entonces Renta Market Sequoia puede servir eh, como refugio pues en una época digamos turbulenta a lo mejor o más movida de mercado o en aquellos momentos en los cuales pues queramos estar a refugio, ¿no? Entonces puede ser también pues una buena idea, ¿no? Las inversiones directas en renta fija ahora mismo están complicadas porque en muchos casos pues los nominales que piden pues son de 100.000 euros, ¿no? Y las emisiones que realmente a lo mejor pueden ser interesantes o puede ser que estén en divisa, que estén en dólares o puede ser que estén en otro tipo de moneda. Entonces, pues por ejemplo, Sequoia accede a este tipo de emisiones, pero por otro lado también las cubre la divisa, ¿no? Entonces, para un inversor particular se podía hacer algún tipo de cobertura, pero ya es más complicado, ya saldrían pues un poco más caro, ¿no? Entonces, y realmente pues los bonos que hay ahora mismo, pues los que son de compañías solventes, pues realmente es complicado superar o llegar a superar la inflación, ¿no? Bien, entonces tenemos estas alternativas, ¿no? Una vez comentado pues la importancia de calcular bien la rentabilidad que obtenemos anualmente en la cartera, la importancia de intentar evitar números rojos importantes en la cartera, intentar que esos números rojos, dentro de lo posible, sean los más bajos, ¿no? Ya hemos visto cómo lo podemos hacer controlando el riesgo, lo podemos hacer diversificando en fondos de inversión, diversificando geográficamente, diversificando la gestión con cartera gestionada. Entonces, pues pasamos brevemente a una diapositiva que ya la presenté la vez pasada y solo pues hacer esta reflexión, ¿no? De por qué no hay que huir de la bolsa, ¿no? Son aquí vemos las rentabilidades, ¿no? Bueno, de los diversos periodos de tiempo, ¿no? En este caso del Standard & Poor's, ¿no? Y vemos como si estamos siempre en el mercado, pues la rentabilidad de los últimos 30 años, ¿no? Pues sería de un 1.170%. Si nos perdemos las 5 mejores jornadas de cada año, pues la rentabilidad se nos quedaría en un 742%. Y si nos perdemos las 30 mejores jornadas, que sería pues estar alrededor de un mes y medio fuera del mercado, pues en un 159%, es decir que casi perderíamos un 1.000%, ¿no? Entonces, en el momento en que estamos de una volatilidad y de un ruido importante, entonces es interesante fijarse unos objetivos de inversión, buscar buenas acciones, buscar buenos fondos de inversión y buscar al final valor en lo que compramos, independientemente del momento. Evidentemente, pues es mucho mejor pues comprar hoy que el viernes pasado, ¿no? Porque hoy está más barato, ¿no? Entonces, y aquí también la importancia de también pues ir entrando en el mercado, ¿no? Es decir, es muy complicado. Al final esta diapositiva lo que nos dice es que es muy complicado entrar y salir
entrar y salir en el mercado y además en una época de extrema volatilidad. Eso no quiere decir que no nos podamos fijar objetivos de beneficio, eso no quiere decir que no tengamos que actuar, ¿eh? pero, pero sí es cierto que tenemos que actuar siempre con decisiones más bien tácticas, ¿no? Es decir, tener un grueso de la inversión realizada, pensar qué tanto por ciento queremos dedicar a cada activo y a partir de aquí, pues, qué valores o qué fondos realmente los quiero para un medio o largo plazo. Y la idea pues podría ser ir haciendo movimientos tácticos, pues ya sea cuando un valor pues me llegue al objetivo que he marcado, pues venderlo, o realmente si ese fondo o ese valor pues cae, pues comprarlo, ¿no? Pero siempre manteniendo una cierta estabilidad en la cartera, porque movimientos drásticos de entrada y salida, pues realmente son, bueno, podemos salir bien, podemos vender bien y evitar a lo mejor una caída posterior, pero luego tenemos que volver a comprar, con lo cual eh, puede ser que compremos más caro, ¿no? Entonces, siempre es interesante intentar mantener un cierto núcleo, darle también tiempo a las inversiones, ¿no? Pues, cuando se siembra, pues hay que darle un tiempo para que crezca la planta y florezca y dé su fruto, etcétera, etcétera, ¿no? Pues estamos acostumbrados a vivir en un mundo de cierta inmediatez, ¿no? Pero también hay que dejar pues que las inversiones pues en fin tengan su periodo de maduración, ¿no? Y pues dejarlas un tiempo sin pues eso no implica ver si realmente tanto los beneficios de esa compañía o de esas compañías que tenemos en los fondos o la rentabilidad de esos fondos pues sigue una trayectoria adecuada, ¿no? Entonces, en este caso, pues aquí en Renta Markets estamos a su disposición para revisar estas carteras, para ayudarles a conseguir sus objetivos de rentabilidad, ya sea gestionando su patrimonio con las carteras gestionadas o ayudándoles en la gestión de sus inversiones, ¿no? Bien, pues tenemos aquí ya alguna pregunta. Entonces, vamos a ver. Me voy a trasladar a la plataforma, ¿no? Y bien, la primera pregunta es ¿qué fondos están recomendando actualmente, ¿no? Bueno, actualmente los fondos que estamos recomendando lo podemos enfocar de dos maneras. Una, pues depende de la experiencia en la inversión que tengan, el tiempo que tengan, pues una alternativa es nuestras carteras gestionadas, que ahora mismo pues hay perfiles que están hay perfiles que están em, que están ya casi en positivo, ¿no? El perfil moderado, el perfil conservador están casi a punto de ponerse en positivo y los perfiles pues más que tienen más renta variable, pues hasta la fecha eh, eh, hasta la fecha de esto, hasta la fecha presente, pues están casi realmente a la par, ¿no? El activo el que tiene más renta variable, pues está en un -2, -2,5, 3%. Puede ser que con la bajada de ayer algo baje, pero estamos ya casi recuperando, ¿no? Entonces, bueno, en esa tesitura de mercado, pues ya digo, una opción es delegar la gestión con nuestras carteras que están funcionando muy bien y si no, pues
a partir de aquí, los fondos que podemos escoger, pues como fondo base, fondo tal, se puede coger el Renta Market Sequoia, pues un fondo de renta fija que está funcionando muy bien, ¿no? Y entonces sería nuestro fondo todoterreno, nuestro fondo en el cual digamos, poner la inversión debido a la capacidad activa que tiene de moverse pues con menor duración y la rotación que hace pues constante para comprar siempre los activos que puedan presentar más infravaloración, ¿no? Y, y esta parte de renta fija la podríamos complementar, pues por ejemplo, con algún fondo de renta fija emergente, como puede ser pues, un fondo de PAM emergente, o añadirle, pues, por ejemplo, algún fondo de high yield, ¿no? Que aquí ya depende un poco, ojo, porque depende un poco del perfil de riesgo, eso también se tiene que analizar, pues no es lo mismo la volatilidad que puede tener nuestro fondo Renta Market Sequoia que un fondo de renta fija high yield. Que sea renta fija no quiere decir que no pueda bajar. Es decir, los fondos de high yield este año pues han llegado a bajar un 10, un 12%, ¿no? Y los emergentes pues también, ahora se están recuperando, se han recuperado bastante y de aquí a final de año pues también pensamos que se pueden recuperar, ¿no? Entonces, a partir de aquí, en renta variable, apostaríamos por Renta Markets Narval, que es el fondo número uno ahora mismo en su categoría de renta variable de gran capitalización en Europa. Lo está haciendo realmente bien. Como este año pues está positivo, llevamos una rentabilidad de un 3,5%, y eso lo enlazo con la diapositiva que he presentado antes. Está positivo, no tiene que hacer ningún cambio en la estrategia para recuperar. Hay otros fondos que están en negativo, que tienen pérdidas abultadas y que el gestor, pues para recuperar esas pérdidas, pues a lo mejor tiene que operar más en derivados, operar más en futuros, tiene que hacer, digamos, o arriesgar o en la ponderación de la cartera, pues ponderar en los que quiera que pueda recuperar más, pero realmente tiene que arriesgar más. Entonces, pues en nuestro caso, en Renta Markets Narval no, estamos positivos, la estrategia está funcionando muy bien y como fondo núcleo europeo, pues puede ser pues una muy buena idea, ¿no? A partir de aquí lo podríamos complementar con algún fondo europeo, pues que pueda tener más variación o puede ser más de crecimiento, o algún fondo pues de pequeñas compañías europeo que pueda también complementar la distinta capitalización que pueda tener Narval con el otro. Y a partir de aquí, pues ya podríamos pues elegir pues algún fondo global, ¿no? Como que nos pueda dar pues una una rentabilidad, y que el gestor pues elija los países donde más donde la inversión o los beneficios o puedan crecer más, ¿no? Y a partir de aquí le podríamos añadir pues ya algún toque, ya sea geográfico o temático, ¿no? Es decir, geográfico a alguna pues diversificación a nivel geográfico, como puede ser pues entrar en China o en Asia y Latinoamérica, pues aún está la cosa complicada para entrar, pese a que los mercados han bajado mucho, ¿no? Y después también pues a un fondo temático, ¿no? Hemos visto que la tecnología en el Nasdaq
pues ha funcionado bien, que son valores que incluso se han reforzado con la pandemia y que pueden reforzarse, pueden verse reforzados por, no sé si los distintos cambios de hábito que pueden haber, pero dentro de estos distintos cambios de hábito, pues por las mejoras que podamos tener en nuestro día a día debido a pues lo que hemos descubierto, como puede ser pues el tema del teletrabajo o como puede ser el tema del, en fin, del ocio en casa, etcétera, ¿no? O sí, todo lo que implica pues digamos, estas nuevas maneras que hemos ido haciendo pues estos días, ¿no? Entonces, si necesitan, entonces ya digo, dentro de las recomendaciones que hemos hecho de fondos, pues a partir de aquí habría que analizar cada cartera, qué es lo que puede ir bien a cada cartera. Esto a veces una receta general es muy complicada de dar, ¿no? De aquí pues la importancia del contacto, de la personalización, ¿no? De que puedan tener con su asesor para ver pues realmente su perfil de riesgo y ver qué es lo mejor que puede encajar dentro de su portfolio, ¿no? Depende pues a lo mejor del porcentaje que puedan tener de cada cosa, pues puede ir bien añadir un fondo, añadir una acción o no. Entonces, a partir de aquí tendríamos que ver, ¿no? Pues exactamente cómo las piezas pueden encajar, ¿no? Bien, tenemos aquí otra pregunta. Eh, vale, sí, tenemos la pregunta. O sea, has indicado que si tenemos minusvalías en incrementos y disminuciones de capital, se pueden compensar con el 25% de los dividendos. Pero mi pregunta es, ¿la compensación del 25% no es sobre el total de los rendimientos del capital mobiliario de la renta del ahorro? Sí, efectivamente, es sobre el 25% sobre los rendimientos del capital mobiliario. Es decir, que aquí también entraría todo lo que son, pues, bueno, si las cuentas corrientes llenan algo, pues las cuentas corrientes, pero también pues cupones de renta fija que también pues también se pueden compensar, ¿no? Efectivamente, este fue un cambio que se hizo básicamente porque antes había la exención de los 1.500 euros por dividendos, también por todas las pérdidas que hubo con el tema de las preferentes para facilitar su compensación, ¿no? Y sí, sí, efectivamente es el 25% de los rendimientos. eh, em, Al final los dividendos normalmente, si a no ser que se tenga una cartera pues pues con muchos bonos, a veces suele ser lo que más pesa, pero sí, sí, efectivamente es el 25% de los rendimientos del ahorro, ¿no? Eh, que si no estoy equivocado diría que en el RentaWeb yo creo que ya lo hace automáticamente. Si no estoy equivocado, tendría que comprobarlo a ver si la compensación ya cuando uno pone las cifras ya la hace automáticamente. Tendría que revisarlo, yo creo que sí, pero habría que revisarlo. En todo caso, pues tenerlo en cuenta sobre todo también a la hora de si no hemos hecho operaciones a final de año o si no tenemos o si no hemos hecho minusvalías, pues hacer un cálculo rápido de qué puede suponer ese 25% de nuestros rendimientos. La declaración de este año nos puede ayudar para como pista, si es que no ha cambiado mucho nuestra composición patrimonial de cara al año que viene,
y tener esa cifra en mente para pues ese valor, ese fondo, esa inversión que hemos hecho que no ha funcionado para pues efectivamente bien sacarla de la cartera y, bueno, y limpiarla, ¿no? Haciendo un símil un poco burdo, es un poco lo que ocurre con el, con el IBEX. Al final, ahora hemos visto hace poco que Mediaset ha salido del índice y ha entrado al Mirai, ¿no? Entonces vemos como los valores que van perdiendo capitalización salen del índice y los valores que tienen más capitalización o que van ganando capitalización entran dentro del índice. Es decir, al final, los que están en el índice, los que pierden capitalización son los que bajan y, y los que van entrando son los que se van negociando más pues a lo mejor tienen, no digo que a lo mejor sean mejores compañías, pero, pero si hiciéramos es decir, el IBEX no tiene nada que ver, pues el IBEX del año 2000 o del año 2000 y pico, de hace tiempo ya, es decir, pero veríamos que se ha transformado drásticamente pues debido bueno, a fusiones, desgraciadamente pues alguna quiebra, alguna salida pues que ha habido del mercado, ¿no? Pues en cierta manera, bueno, el tema fiscal puede ser una excusa para hacer esa limpieza de nuestra cartera que nos cuesta porque son inversiones que a lo mejor las tenemos ya hace tiempo, eh, pero bueno, al final pues eh, un aspecto psicológico, ¿no? Unas ventajas que tiene el gestor de las carteras gestionadas es que, bueno, al final pues la parte emocional evidentemente siempre existe porque somos humanos, porque si no, pues la bolsa sería todo matemático, es decir, reflejaría perfectamente el valor de las compañías en todo momento y al haber emociones de euforias, de pánico, etcétera, etcétera, al final es lo que hace que juntamente con otros muchos factores, etcétera, pero al final es lo que hace que hayan oportunidades, ¿no? Porque realmente pues no es no es una ciencia exacta y evidentemente pues las compañías son entes vivos pues bueno que se van transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, pues casos paradigmáticos pues puede ser a lo mejor a lo mejor el de Nokia, pues que era una compañía la número uno en móviles pues hace unos años, ¿no? Y bueno, y ahora pues está Samsung, están los iPhones de Apple, ¿no? O si tiramos pues más atrás, pues por ejemplo Kodak, ¿no? Pues que también era una compañía tal y con todo el tema pues de las cámaras digitales y tal, pues desapareció y quedan unos royalties por allá, me parece, etcétera, ¿no? Pero poca cosa más, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, es decir que siempre hay que estar, pues, bien al día para ver, pues, que las cosas funcionen y las inversiones sigan, pues, las compañías sigan su devenir en cuanto a resultados y tal igual, ¿no? Entonces, bien, nosotros es nuestra función, ¿no? Estamos informados, estamos al día de lo que ocurre en los mercados. Nuestros gestores, evidentemente, pues no hacen nada más en todo el día y en este caso, pues de aquí, pues que siempre que evidentemente tengan dudas en sus inversiones y tal, pues no duden en consultarnos para poder aportar pues nuestra opinión o nuestra gestión en el caso de nuestros fondos o de nuestra cartera gestionada, ¿no? Bien, tenemos aquí otra pregunta. Eh, básicamente, ¿qué riesgo tienen los CFDs, ¿no? Bueno, pues aquí
nos iríamos a la parte de operaciones, ¿no? Entonces, a la hora de comprar un CFD, ¿no? Siempre es importante a la hora de hacer una inversión, cuando abrimos aquí por ejemplo, tengo los CFDs de varios índices mundiales, ¿no? Siempre es importante cuando abrimos la boleta, pues eh, ver el riesgo, ver el valor nominal, sobre todo el valor nominal en el cual incurrimos. Es decir, cuando abrimos la boleta ponemos aquí un contrato y aquí nos aparece el valor nominal. Realmente, en este caso del Dow Jones, la inversión en la cual estamos incurriendo es de 25.675 dólares. Es decir, en este caso, el multiplicador del, del índice pues es $1, ¿no? Es decir, que con lo cual vemos aquí el margen, el impacto de margen inicial y el impacto de margen de mantenimiento, pero al final nuestro riesgo en la inversión son esos 25.800 dólares, que es lo que realmente estamos invirtiendo, ¿no? En todos los índices no siempre ocurre lo mismo. Bueno, en el caso, pues, por ejemplo, del IBEX también ocurre, es similar, sí, efectivamente son 7.359 euros. Aquí en este caso también el multiplicador es 1, pero si por ejemplo me voy al futuro me voy por ejemplo al futuro del Standard Poor's, al mini, y abro la boleta. Si yo pongo aquí un contrato, vemos que el valor nominal son 152.000 dólares. Es decir, que aquí el multiplicador pues cambia, ¿no? Entonces, bien, siempre es importante, tanto si cuando invertimos en productos apalancados, siempre es importante ver el valor nominal en el cual estamos invirtiendo, ¿no? Porque al final, independientemente de las garantías que nos cojan, que en algunos productos será más y en algunos productos será menos, en los CFDs, por ejemplo, sobre acciones, muchas veces ocurre que el apalancamiento puede ser de 3, 4 veces, y a veces el apalancamiento depende del tipo de CFD sobre el tipo de acción. Si es una acción que no cotiza en los índices habituales, puede ser que el apalancamiento sea 1 a 1, es decir, que no haya apalancamiento, ¿no? Eh, pero bien, entonces a la hora de calibrar el riesgo que yo voy a incurrir, siempre es muy importante ver el nominal que realmente pues estoy comprando. Y a veces también sucede muchas veces en que el futuro cotizado con el CFD, pues a veces, muchas veces, pues no coincide el valor nominal del futuro con el CFD. Es decir, al final el CFD eh, es un producto que replica al subyacente, al índice en sí, normalmente pues de forma muy fidedigna, y también es interesante a veces por esa transformación que hace del riesgo, ¿no? Porque si tuviera que comprar un futuro del SP, pues el valor nominal que tendría, que en el cual incurriría, serían 150.000 dólares, y en cambio, pues con el CFD del SP, pues en este caso serían 3.000 euros, ¿no? Con lo cual, al final, bueno, eh, me facilita la inversión porque, pues en caso de que no esté interesado en invertir los 150.000 euros o tener una exposición al riesgo de 150.000 euros, pues en este caso puedo mi inversión pues trocearla, y si quiero incurrir
pues en más riesgo, pues aumento el número de contratos, ¿no? Pues pongo, por ejemplo, 10 contratos y serían pues ya 30.000 euros la inversión en la que, el riesgo de la inversión en la que tendría, ¿no? Entonces, y a partir de aquí es ver un poco pues, lo que sucede en los distintos subyacentes, ¿no? Eh, vale, sí, perfecto. Bien, sí, respecto al tema que comentábamos antes de la compensación de dividendos, perdón, de rentas, rentas del ahorro con incrementos con decrementos de patrimonio, efectivamente me confirman que, que el renta web lo hace automáticamente. Pues muchas gracias por la confirmación. Y sí, sí, porque cada vez más, pues a medida que van pasando los años, vemos cómo Hacienda se va sofisticando, ¿no? Y cada vez pues tiene más datos, los programas de tecnología también va avanzando, ¿no? Y entonces, pues bueno, realmente cada vez es relativamente más sencillo realizar la declaración de renta, ¿no? Bien, tenemos a ver aquí otra pregunta. Vamos a ver. Luego, aquí, vale, sí, aquí hay otra pregunta que nos pregunta si es posible personalizar una cartera gestionada. Sí, efectivamente, nosotros tenemos tenemos cuatro perfiles en las carteras gestionadas, pero bien, para cierto importe, pues es posible realizar un perfil personalizado, pues según un poco las circunstancias o según la composición patrimonial que tenga, pues podemos a lo mejor hacer un porcentaje en renta variable que sea distinto al de los cuatro perfiles, o hacer más hincapié, pues a lo mejor en fondos temáticos en fin, o realmente pues en fin, yo pues no lo sé, a lo mejor pues no coger fondos emergentes, o sí, o coger pues más fondos emergentes. Bien, esto ya pues lo haríamos, podríamos adaptarlo, ¿no? A las preferencias o al patrimonio del inversor, del cliente, y ya pues juntamente con el buen hacer del gestor, pues ya hacer pues bueno, la cartera de forma más óptima posible, ¿no? Bien, y entonces ya tenemos aquí la última pregunta. ¿Es posible poner un stop en las acciones? Sí, sí, evidentemente se puede poner sin ningún problema. En algunos casos en los cuales, pues, en los cuales, pues, la inversión pues, sea más a corto plazo, pues es incluso recomendable. Y incluso lo podemos poner a la hora de realizar nuestra orden, aquí en agregar orden límite, pues ya podemos incluso determinar si podemos comprar, pues en este caso el Standard & Poor's a un precio límite. Podemos poner ya la orden de venta en la cual nos gustaría venderlo y la orden en stop en la cual pues desactivamos la inversión, ¿no? En la cual pues cortamos las pérdidas, ¿no? Es decir que luego, si no lo queremos poner de saque, luego en posiciones, en agregar, lo podemos acabar de poner los stops o las órdenes límite, y lo interesante también es que pueden convivir las dos órdenes. Es decir que podemos poner la orden límite y podemos poner también la orden en stop, ¿no? Tenemos nuestras estrategias aquí en el canal Renta Markets. Tenemos nuestras estrategias que el lunes en los webinarios que realiza mi compañero Borja, pues ya entra en más detalle
de las ideas de trading, y aquí sí que pues vemos que realmente ya hay un precio de entrada, un stop, hay un beneficio, ¿no? Es decir, que la estrategia ya está compuesta, ¿no? Entonces, en las inversiones que pueden hacer a corto plazo, pues es interesante utilizar este tipo de si la inversión es a corto plazo y realmente no es a medio o largo plazo, pues sí que es interesante hacer una composición similar a la que hacemos en nuestras ideas de trading para ya pues tener el riesgo acotado y bueno, y a partir de aquí pues siempre se puede modificar, ¿no? Las ideas de trading no las modifiquen porque a no ser que lo cambiemos, no las modifiquen porque ya son así. Pero en sus inversiones, pues bien, si el valor sube y si quieren poner nuestro móvil o subirlo, pues esto no hay ningún problema, ¿no? En los webinarios de plataforma que hacemos los miércoles, se hace más incidencia en todo el tema de órdenes, de funcionamiento de plataforma, etcétera, etcétera, que yo aquí pues no he entrado mucho en detalle. Los lunes en las ideas de trading se hace más hincapié en las ideas de trading, y habitualmente pues hacemos también un webinario de gestión de carteras el martes y el jueves de nuestro fondo Narval, ¿no? En el cual pues explicamos de manera más detallada lo que yo he explicado pues en cuatro pinceladas, ¿no? Eh, Bien, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias pues por su atención. Eh, Muchas gracias por su atención. Tenemos aquí, a ver, tenemos aquí una última pregunta. Si también el perfil conservador con su lista de precios y CFD. Pues si tenemos en el perfil conservador con su lista de precios y CFD. Bueno, tenemos el perfil conservador bueno, el perfil conservador es el perfil de gestión de carteras, pero la gestión de carteras se hace siempre con fondos de inversión. Es decir, que utilizamos fondos de inversión para hacer la gestión de carteras, ¿no? Y esto, pues si necesita más información, pues puede contactar en los canales habituales, ¿no? Y entonces, pues ya pues, le informamos más de manera más directa, ¿no? Y respecto a los CFDs, bueno, en la gestión que utilizamos fondos no CFDs bueno, para la optimización fiscal de las inversiones y realmente porque para según qué tipo de inversiones de renta fija emergente, high yield y posicionamiento que tenemos en mercados emergentes, los CFDs incorreríamos según como mucho riesgo o sería incluso complicado de replicar las estrategias que realizan los fondos, porque en muchos casos pues realizan coberturas, incrementan más o menos la renta variable, etcétera, etcétera. Entonces, la cartera de fondos es complicada de replicar en, bueno, directamente en productos directos en fin, porque al final el fondo también está gestionado, con lo cual al final hay una doble gestión, ¿no? En la gestión del gestor nuestro, en todo el tema de selección, tal igual. No voy a entrar, no voy a entrar mucho más en el tema porque ya nuestros gestores ya lo explican en el webinario del martes, pero, pero sí, es decir, una cosa sería la inversión pues directa que se puede hacer en CFDs, nuestras ideas de trading, que son ideas de trading de corto plazo, ¿no? Que son las estrategias que utilizamos para entrar y salir en el corto plazo, ¿no?
Y luego está, digamos, nuestra gestión de carteras, que ya es una inversión pues un poco más ya a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, son estrategias distintas, complementarias entre sí, porque al final una cosa pues es la operativa que uno puede hacer en el corto plazo y aprovechar toda esta volatilidad que hay en el mercado, que es espectacular y que realmente pues estamos viviendo, en fin, tiempos realmente complejos, pero a la misma vez pues también apasionantes, ¿no? Entonces, pues bien, entonces pues realmente esta volatilidad, pues estas ideas de trading en muchos casos pues la están aprovechando, la están aprovechando pues de forma muy óptima, ¿no? Y luego está pues la gestión de carteras bien, efectivamente, que ya hay una visión ya más de medio plazo, pero que también se realizan los movimientos tácticos. Pues han habido ajustes estos meses, ¿no? Para también intentar aprovechar todas esas oportunidades que nos están brindando los mercados.